Hola pana, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito por mi canal. Hoy te voy a hablar de un gran cantante llamado Beat Daddy o The Beat Boss, conocido mundialmente como Daddy Yankee. Raymond Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 3 de febrero del año 1977. Es un reconocido cantautor, actor, productor cinematográfico y empresario. Fue uno de los primeros en llevar el reggaetón por toda América y de varios países de habla no hispana. Con solo 13 años, Raymond comenzó a interesarse en la música latina e incursionar en el canto de algunos temas de rap compuestos por él mismo. Fue en una de sus presentaciones cuando conoció al DJ Playero, quien vio su talento y comenzó a llevarlo de gira con él. A partir de este momento fue bautizado como Daddy Yankee debido a su gran fanatismo por Big Daddy Kane y de los Yankees de Nueva York. Desde un comienzo se conectó con ritmos como el merengue y la salsa, pero no llegaron a convencerlo de todo, por lo que continuó buscando su rumbo hasta que el destino lo cruzó con el reggaetón. Fue en este circuito cuando Daddy comenzó a hacerse conocido entre los habitantes de su pueblo, principalmente debido a su talento para improvisar, por lo que se ganó el apodo de Rey de la Improvisación, lo que además lo llevó a ganar 5 años consecutivos varios premios de Street Jam Reggae Awards. En 1995, cuando tenía 19 años, se casó con Miredis González. La pareja tiene 3 hijos, Yamilet, Jeremy y Yesailis Ayala Gómez. En 1997 editó su primer disco como solista, titulado El Cartel, el cual fue realmente muy bien recibido por la crítica y principalmente por la gente que de a poco hizo que su música sea cada vez más masiva. Gracias a su éxito, al año siguiente sacó a la venta El Cartel 2, con temas tales como Tu cuerpo en la cama, Ritmo de la calle y Vamos a enseñarle, lo que llevaron a convertir a ambos trabajos en disco de platino. Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar, tu cuerpo en la cama quiero ver sudar, cuando en la cama ya se pone bien loquita porque estamos cuerpo a cuerpo ya quiere sudar. En el 2002 creó su propio sello llamado Los Congris Inc., con el cual grabó su siguiente material discográfico, elcangri.com, siendo este en conjunto con el cantante Nicky Jam. Este disco tuvo una gran acogida por el público latino. De este álbum se desprende grandes clásicos como Latigazo, Ella está soltera y Guayando, las últimas cantadas a dúo con Nicky Jam. Ella está soltera, con su amiga revuelta, va para la disco, ya nadie le rinde cuenta. Un año más tarde lanzó Los Home Runs, el cual incluyó Mejor que tú ex, Corrupto Oficial, No te canses, El funeral y Ya va sonando. Este álbum, como ya era de esperarse, tuvo el mismo éxito que los anteriores. A pesar de eso, el trabajo que le significó el éxito rotundo y masivo fue sin duda Barrio Fino, que salió a la venta el día 13 de julio de 2004, el cual contó con temas como Gasolina, Lo que pasó, pasó, Cuéntame, El empuje y Dale caliente. En el año 2005 firmó un contrato millonario con Paramount Pictures, con el fin de hacer su primera película llamada Talento de Barrio, la cual, a pesar de que el artista considere que no es autobiografía, representa la dura vida que se debe llevar a cabo en las calles pobres de Hispanoamérica. Dicho film fue grabado en Puerto Rico y Estados Unidos, en donde Daddy Yankee interpreta a Edgar. El 5 de junio de 2007 salió a la venta El Cartel 2 de Beat Boss, que cuentan con varios éxitos como El celular, Fuera de control, Ven dámelo, Ella me levantó e Impacto, que lo colocaron en los primeros lugares de los rankings de toda América y que vendió más de 4 millones de ejemplares. Un año después, grabó la banda sonora de Talento de Barrio, que le permitió demostrar que todavía tiene muchas cosas para decir, con temas como Pose, Llamado de Emergencia y ¿Qué tengo que hacer?, que se convirtieron en éxitos inmediatamente. En 2010, con pocas semanas en la lista de venta, el álbum mundial se colocó rápidamente en el primer puesto de la lista latina de Billboard, siendo este uno de los álbumes más comercializados de toda América.
ya que Daddy Yankee postuló la canción Grito Mundial para que fuera la canción de la Copa Mundial de Fútbol de 2010, pero la FIFA quería obtener 100% de los derechos de la canción, y Daddy Yankee no aceptó esta condición. Sus canciones más sonadas de este álbum son Descontrol, La Despedida, entre otros. En 2012 aparece Prestige, siendo este el sexto álbum de estudio de Daddy Yankee. Este álbum se considera la secuela de Mundial, pero al ser muy grande la acogida de sus 3 sencillos oficiales Ven Conmigo, Lo Bomba y Llegamos a la Disco, se decidió lanzar un álbum de estudio como tal. El éxito más grande de este álbum fue Limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso. El 29 de octubre de 2013 lanzó King Daddy, producido por los de la NASA como parte de la serie Imperium NASA Mistake, y fue lanzado solo en formato digital. La canción La Rompecarros ha ganado popularidad entre el público, pero su sencillo de éxito fue La Nueva y la Ex. La nueva y la ex. Mambo. La nueva y la ex. En 2016 recibió el premio al líder de la industria durante los premios Billboard, y en julio del año siguiente se convirtió en el artista más escuchado de todo el planeta en Spotify. A principios del año siguiente, Daddy Yankee lanzó sus primeros sencillos de trap latino con la canción Hielo, y en el sencillo Vuelve, en el que colaboró con Bad Bunny. Por eso vuelve, sin ti mismo ya yo no seré. El álbum El Disco Duro era un proyecto musical del artista boricua Daddy Yankee, el cual en teoría sería su sexto álbum de estudio, programado para el 2017, siendo cancelado finalmente en 2020. En el año 2020 lanzó el sencillo Don Don junto a Anuel y Kendo Caponi. Este pasó las 120 millones de reproducciones en YouTube, y al siguiente año lanza el sencillo Problema, un tema que ha sido muy controvertido, ya que destacó las carencias del estilo único y de la esencia del reggaetón puro que tenía Yankee en sus temas de años anteriores. A fines del mismo año se rumoró un supuesto retiro del King Daddy, el cual no fue confirmado por el artista, pero que sin embargo este habló en sus redes de una última ronda por el mundo para el 2022. Y así finalmente el 24 de marzo de este mismo año, tras anunciar su retiro, publicó su álbum de despedida Legend Daddy. Este contó con 19 canciones y colaboraciones con artistas como Sesh, My Tower, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha, entre otros. El álbum trajo consigo una gira mundial titulada La Última Vuelta World Tour, que comenzó en agosto del mismo año. Yo quiero agradecerte, hoy te veo diferente. La gracia por última vez. Considerado como el rey de reggaetón, conocido mundialmente como Daddy Yankee, hoy aquí en mi canal. Como siempre les digo, espero que les haya gustado este video. De ser así, por favor dejen su me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierdan de ningún otro video. Y si quieren seguir viendo videos de este tipo, pues en las recomendaciones o en mi perfil tendrán todos los videos de biografías de diferentes cantantes. Ya por mi parte me despido, nos veremos en una próxima. Hasta luego, adiós.